Quería hablar de por qué Lacan dice que el psicoanálisis opera con el sujeto de la ciencia. Uno de los últimos posteos que hice en Instagram fue de una cita de Chesterton, ¿no? En donde él diagnostica un problema en Occidente con respecto a la humildad, es decir, demasiada humildad, poca creencia en las verdades propias, una certeza en lo humilde en el sentido de la duda de las verdades que cada uno tiene o lo atraviesan, de no estar seguro de nada, y que eso va de la mano de cierta problemática humana que Chesterton ahí diagnostica en su libro Ortodoxia. Chesterton es una persona, bueno, en ese momento, creo que al momento de escribir ese libro, porque ha cambiado de tipos de perspectivas, creo que estaba, no sé si con el cristianismo en ese momento, pero bueno, él es un creyente, de alguna manera, en ese otro, en general, que no hay honestamente ningún problema en sí mismo con eso para nada. De hecho, yo creo que Chesterton estaba ubicado de una manera ventajosa, si se quiere, en relación a ese otro, desde el sentido de que él no parece, o por lo menos en sus escrituras, no sé en su vida privada, pero al menos en sus articulaciones, parece que él tiene bastante claro la importancia del sentido y la verdad a nivel de lo particular. Él lo conjuga esto con la religión. En psicoanálisis lo conjugamos con esto que llamamos inconsciente, o que Lacan, por ejemplo, lo llama el lugar del otro con mayúscula, ¿no? Nosotros también creemos que el individualismo, el sí mismo, no se sostiene, no existe en lo simbólico, y entonces se necesita de ese otro, de ese vínculo con el gran otro, que en las religiones lo agarran como Dios, pero que nosotros lo sostenemos de una teoría del lenguaje, que es donde se instalaría, y específicamente en esta manifestación que Freud llamó en su momento inconsciente, ¿no? Como estas verdades inconscientes que nos atraviesan y que hay que interpretar. Pero ¿por qué se necesitó la necesidad de un psicoanalista para interpretar verdades particulares? Eso no pasaba antes, y esa es la razón por la cual Lacan dice que el psicoanálisis funciona particularmente con lo que se llama el sujeto de la ciencia. Es decir, si se quiere, el sujeto que empezó a tener una crisis con su sentido de la vida, con sus verdades particulares. Esa crisis, evidentemente para Lacan, empiezan con cierto momento de la ciencia moderna, ¿sí? Con la época, si se quiere, que empezó con lo que se llamó el iluminismo, el racionalismo, cuando empezó a ganar más fuerza, pero no porque la ciencia en sí sea algo negativo o malo, sino porque esto le fue sacando de a poco el terreno a las creencias fuertes que tenía el humano, ya sea en religiones, en distintos tipos de religiones. Aparte había un montón diferentes, politeístas en su momento, han variado los tipos de religiones según región o un montón de cosas, ¿no? Las creencias. Pero la cuestión es que tenían un arraigo fuerte en la creencia del ser humano y por ende en el sentido, y se ubicaban a través de eso, leían sus verdades particulares a través de eso, tenían una posición, digamos, alrededor del sentido, en una posición histórica bastante concreta. Con el avance de la ciencia lo que pasa es que se empieza a relativizar lo particular y empieza a ganar mucho terreno la posibilidad o la idea de una verdad general, ¿no? De matematizar incluso la verdad. Lo cual es un problema, no porque la matemática sea mala en sí misma, claramente que no, sino porque matematizar algo implica operar, los entes matemáticos, digamos, operan más allá del sentido. Es decir, es un corrimiento del sentido. Porque la matemática no opera con eso, digamos. 1 más 1 es 2, sin importar qué imagen o qué conceptualización le podemos dar a ese 1. No importa si es una vaca, si es un ovni, si es cualquier cosa, no importa qué es ese 1, no importa cómo lo imaginemos. La cuestión matemática, la fuerza de la matemática está en sacar todas esas intuiciones de la experiencia o perceptivas para operar con el número, con esa unidad, y de ahí, bueno, hacer todas las cosas que hace. Pero ahí está, digamos, el fruto de la fuerza de la matemática, está en eso, en quitar el sentido para operar. Ahora, cuando se filtra esa fuerza de la ciencia en la manera en que el ser humano piensa su lugar en el mundo, de repente, si se matematiza el lugar propio del ser humano en el mundo, se termina quedando sin sentido ese lugar. Y el ser humano pierde su lugar en el mundo, es todo duda. Todo duda porque, lo podría haber dicho en realidad la palabra que quise decir, en realidad quedaría mejor esta palabra, pasa que en el diccionario significa esto y no se me entiende, y en realidad sería mejor decir,
y se puede seguir y seguir y seguir buscando y rechazando todas las cuestiones particulares que siempre estarían a medias, porque no son tan precisas y tan exactas, siempre se puede un poco más de exactitud. Justamente la exactitud matemática tiene fuerza cuando se despoja todo sentido de la ecuación. Despojar todo sentido de la ecuación tiene consecuencias para cómo el ser humano percibe su lugar en el mundo, porque ese es su sentido. El sentido que alguien le da a una historia depende del lugar que tienen, por supuesto, los personajes en la historia. Un ejemplo muy sencillo que he dado en otros momentos es si uno escribe, por ejemplo, una obra de teatro, uno escribe un personaje y uno dice, bueno, ¿cómo reaccionaría este personaje a esta escena determinada? ¿No? Le pasa una cuestión en particular a ese personaje, ¿cómo reacciona a esa escena? Depende la historia del personaje, depende cómo uno supone que el personaje tuvo su historia, depende de las verdades particulares del personaje, cómo interpreta su lugar en el mundo, ese personaje va a responder de una manera u otra. Y justamente esto es lo que empezó a complejizarse a partir de que la ciencia empieza a ganar más terreno. Ahora, con el avance de la tecnología, que es cada vez mucho más fuerte, cada vez, o sea, el avance de la tecnología desde que empieza la raza humana empieza a ser muy, muy despacio. Cómo se pasa de cazador, agricultor, etcétera, son periodos de miles, de cientos de miles de años, pero después cómo se pasa a otros avances cada vez es menor, y el avance tecnológico y científico es tan grande que acelera un poco esta crisis de sentido, si quiere, humano. Razón por la cual también ahora está en boga también cierta fortaleza de la religión para dar respuesta a todo este avance tan grande de pérdida del sentido humano con respecto a esta. Yo creo que no se percibe tan conscientemente, pero es como este impulso de matematizar la verdad humana, de generalizarla tanto, de buscar todo el tiempo lo más preciso, de ser tan preciso que se termina perdiendo lo único verdadero a nivel particular que tiene que ver con el sentido propio. Y ahí es donde el psicoanálisis tiene sentido. Ahí es donde un psicoanalista, para escuchar ese inconsciente, que tramite esa escucha, que la proponga, por lo menos, empieza a tener una coherencia, un sentido. Y desde ahí que Lacan diga que para él el psicoanálisis no tiene coherencia si no es a partir de que trabaja con el sujeto de la ciencia, no con cualquier sujeto. No con cualquier sujeto que históricamente tenga otra relación con el sentido, sino con que que es un sujeto en el cual se le empezó a desplazar el sentido. Y ahí es donde se complejiza el tema de la verdad, que es el diagnóstico de Chesterton. Y ahí es donde empiezan a venir un montón de cosas, no solamente el psicoanálisis, terapias alternativas de la religión siempre respondió al sentido, sigue volviendo a responder al sentido, pero el psicoanálisis siento que no se posiciona lo suficientemente fuerte en ese lugar. Lo justifica eso, en mi opinión, ¿no? Porque estoy de acuerdo con esa propuesta particular de Lacan en este caso, y un diagnóstico anterior a Lacan de Chesterton, estoy muy de acuerdo con eso, y me parecía interesante pensarlo, para pensar hoy en día el valor o la fuerza o la razón incluso de ser del psicoanálisis en la sociedad. Pero bueno, eso es todo, gracias por ver.